Buenos días. Muchas gracias nuevamente por la invitación a participar en este congreso. Es un honor estar presentando. Y el tema que voy a presentar hoy, ¿cierto? Se refiere a la modulación de la remodelación ósea por vías inmunológicas, que es un aspecto que me parece de real interés desde el punto de vista científico, con una proyección clínica alta y en la cual he podido trabajar, ¿cierto?, durante mi formación como investigador y actualmente en nuestro laboratorio en Chile. Solamente quiero, bueno, presentarle, esta presentación tiene tres capítulos, ¿cierto? En primer lugar, darles un background que probablemente ustedes tienen es bastante conocido, la nomenclatura en segundo lugar, y algunas terapias experimentales que hemos podido desarrollar. Bueno, en primer lugar, ustedes pueden ver acá la diferencia, ¿cierto?, en la reparación de esta fractura ubicada en el húmero, ¿cierto?, en un paciente pediátrico, que es una cosa maravillosa que presenta nuestro esqueleto, esta capacidad de regeneración absoluta que tenemos, ¿cierto?, en esta etapa, sobre todo en etapas tempranas de la vida, y que por razones variadas, ¿cierto?, va cambiando durante el paso del tiempo. Por lo tanto, tenemos un desafío en entender este proceso, en enfrentar, ¿cierto?, a una tercera edad, no estoy yendo al extremo, ¿cierto?, y que es mucho más activa que antes, que es mucho más longeva que antes, y que es un fenómeno global en el cual la medicina y la investigación, ¿cierto?, tiene que proponer respuestas para mejorar su calidad de vida. Sin duda que esta imagen es bien decidora en términos de observar, ¿cierto?, una vértebra que tiene una pérdida notable de su masa ósea, hueso trabecular, ¿cierto? Y que se observa, ¿cierto?, en pacientes con osteoporosis y que están predispuestos, ¿cierto?, a sufrir fracturas por fragilidad e indirectamente aumentando la mortalidad de estos pacientes, ¿ya? En otro caso significativo en este grupo etario, ¿cierto?, está la no unión de las fracturas, que es una condición patológica que se le ha atribuido primero a razones mecánicas, ¿cierto?, de pérdida de la estabilidad, secundariamente también a falla del metabolismo óseo, y últimamente, ¿cierto?, a la capacidad, ¿cierto?, formadora de la matriz ósea que obtienen esas células progenitoras óseas ubicadas en el sitio de la fractura y que dan cuenta de una capacidad reparativa disminuida a pesar de elementos de fijación o elementos de terapia tradicional. Por lo tanto, tenemos un grupo etario que no responde a terapias tradicionales que sí funcionan en pacientes de edades previas, más jóvenes. Y otro elemento tremendamente importante, ¿cierto?, es la falla de algunos elementos implantarios, como el recambio total de articulación, generalmente pongo acá la cadera, en que por alguna razón un grupo de pacientes, ¿cierto?, en los cuales han recuperado su capacidad de desplazamiento, de movilidad a nivel articular, de una gran articulación, como es la cadera, se ven perdidos por la liberación, ¿cierto?, de partículas, las que van a inducir la pérdida ósea periprotésica en aproximadamente un 10 a 15% de los pacientes, generando ciertos desplazamientos de los elementos protésicos implantarios y finalmente requiriendo una segunda intervención y tercera intervención durante la vida. Y este otro factor que es tremendamente importante, que ya está atrasado, ¿cierto?, que fue hasta el año 2020, vemos cómo la población mayor de 60 en Chile va aumentando de manera dramática, ¿cierto?, obligándonos a prepararnos y a dar soluciones para esa población que tiene su esqueleto en riesgo de sufrir las patologías que acabo de mencionar, y otras más. Y esta es una guía clínica de endoprosis de cadera solamente para graficar la prevalencia de la artrosis, ¿cierto?, como patología de la cadera, ¿cierto?, es lejos la más frecuente, y los requerimientos y los costos que implica un recambio primario, ¿cierto?, de una cadera, era alrededor de 5.600.000 pesos, lo cual
aumenta dramáticamente cuando hay que hacer un recambio de esta prótesis de cadera durante la vida y los controles postoperatorios, lo que genera finalmente un gran gasto de salud asociado a esta patología que tiene cobertura estatal, ¿cierto? A través del GES. Por lo tanto, el gasto en salud dentro del presupuesto de los países, sobre todo países que no disponen de un gran presupuesto en salud, es relevante de ser estudiado y es relevante de ser mejorado mediante, en este caso, bioterapia. En segundo lugar, quiero presentar esta balanza que siempre ayuda a entender que la homeostasis ósea depende, ¿cierto?, de la mantención de esta masa ósea constante entre células que forman hueso, los osteoblastos, y células que reabsorben el hueso, que son los osteoclastos. Cuando tenemos esta masa ósea constante, vamos a tener un aspecto, ¿cierto?, saludable y homeostático, ¿cierto?, en este caso de esta vértebra. Cuando hay predominio funcional de la reabsorción mediante osteoclastos, tendremos un fenotipo osteoporótico, y por el otro lado, cuando hay predominio de la formación por sobre la destrucción ósea, tendremos un fenotipo osteoporótico. Y yendo al área chica, como se dice, quiero poner aquí en este esquema el rol que tienen células no óseas dentro del microambiente o nicho óseo, ¿cierto? El rol de las células endoteliales, ¿cierto? Que por un lado ellas mismas van a ser factores que van a secretar elementos químicos al medio ambiente óseo, regulando la vida de este nicho. Y por otro lado, la presencia de células inflamatorias, en las cuales he centrado mi investigación básicamente en el rol de los monocitos macrófagos en el sitio óseo y cómo ellos van a afectar tanto la reabsorción ósea, que es el inicio, ¿cierto?, del ciclo de remodelación, como en promover, por otro lado, la formación de matriz ósea por las células osteoblásticas. Es decir, este pequeño espacio de los cuales tenemos millones en el cuerpo humano, sería central, ¿cierto?, entender sus interacciones para poder optimizar y centrar terapias específicas que optimicen el tejido óseo. Aquí hay un estudio muy importante que se hizo en el 2008 para reconocer la presencia de macrófagos, ¿cierto?, derivados de monocitos, como digo, y que están ubicados, ¿cierto?, en estrecha relación. Aquí ustedes pueden ver teñidos en color café, están ubicados en estrecha relación a la capa de células osteoblásticas del endostio, en un hueso largo, estableciendo, ¿cierto?, esta especie de canopio de carpa, ¿cierto?, instalada sobre esta capa celular osteoblástica y regulando su funcionamiento a nivel íntimo del endostio. Este concepto, ¿cierto?, de osteomac o macrófago residente, que también está presente en otras estructuras como el hígado, ¿cierto?, y el intestino, etcétera, es notable, ¿cierto?, dado que ha abierto un campo nuevo de investigación en relación a la relación que tienen los macrófagos con las células óseas. Hay algunos otros elementos para considerarlos como importantes, por ejemplo, el rol que ellos tienen y la inmunidad en general en la falla de implantes ortopédicos, ¿ya? Y aquí hay un estudio muy interesante en que se analizó el rol que tienen los CD14, ¿cierto?, monocitos macrófagos, en la respuesta posterior, ¿cierto?, a cirugía ósea, notablemente después de un recambio de rodilla. Y al analizar qué tipo celular, ¿cierto?, o qué tipos celulares se activan, ¿cierto?, en el torrente sanguíneo luego de un recambio de rodilla, tenemos que reconocer a neutrófilos, CD14, linfocitos CD4, CD8, pero claramente son los macrófagos CD14, perdón, los monocitos CD14, los que activan un gran número de vías inflamatorias y son elementos centrales en la respuesta secundaria a la cirugía ósea. Durante mi estudio doctoral también tuve la oportunidad de aprender a cultivar estos monocitos macrófagos y observarlos, ¿cierto?, en un ambiente cargado de partículas y elementos que lo activan, ¿cierto? Y nos dimos cuenta, ¿cierto?, que es una célula que cumple muchas funciones, la llamo la célula multitask,
como los celulares, ¿cierto? En que tenemos, por un lado, una capacidad defensiva, una capacidad presentadora de antígenos, y también tenemos un rol proinflamatorio activo durante los 2 días, 2, 3 días que siguen a una agresión a nivel de óseo o a nivel de otro tejido, y una actividad prorregenerativa notable que deriva, ¿cierto?, de la primera, y hemos observado la capacidad de esta misma célula de cambiar su fenotipo bajo diferentes condiciones y transformarse en una célula capaz de secretar factores de crecimiento, factores anabólicos, tisulares, que ayudan en la reparación de los tejidos. Aquí hay un estudio muy interesante en un modelo de fractura de hueso largo, en que ustedes pueden ver cómo se analizó la formación del callo y la duración de la reparación. Y en un modelo de ratón, ¿cierto?, en que no tiene, ¿cierto?, de macrófago, monocito macrófago, podemos observar que el tamaño del callo óseo es notablemente menor que el de los ratones o los animales controles, y por otro lado el tiempo de duración de la reparación ósea se alargó. Por lo tanto, esto que dice que el monocito macrófago, la línea monocítica macrófaga, tiene un rol importante en la reparación, en este caso secundaria, de un sitio fracturado en un hueso largo. Otros estudios también muestran, ¿cierto?, el rol que ellos tienen en la tolerancia, ¿cierto?, la inmunotolerancia a implantes. Este es un modelo de implante, de falla, ¿cierto?, de implante de rodilla instalado con una bomba de infusión continua, en donde continuamente se están infundiendo macrófagos, los cuales van a migrar al sitio de la intervención quirúrgica, que ustedes lo pueden ver por bioluminiscencia. Cada uno de esos puntitos significa un número de macrófagos ubicados en ese sitio, en este caso la rodilla. Y también hay evidencia del rol de los macrófagos o células del tipo monocítica macrofágica, que son verdaderos centinelas que están en la periferia de los implantes, en este caso implantes dentales, los cuales están ahí resguardando, o pareciera ser que están resguardando la estabilidad del implante y siendo activados cuando tenemos un rechazo del implante, ¿ya?, por la formación de células gigantes multinucleadas en relación a partículas o a iones que se liberan en el medio. Por lo tanto, esto de la masa ósea y su equilibrio, básicamente o clásicamente descrito como un equilibrio de células óseas, habría que agregarle este grupo celular de células inmunes, entre ellas los macrófagos, que es lo que más he podido conocer. Seguramente hay un rol de otras células inmunes también, y también en un contexto muy especial que es el envejecimiento. En cuanto a las terapias experimentales en las cuales podemos nosotros de las cuales podemos dar cuenta, estas se focalizan en la manipulación del ambiente óseo, es decir, este nicho pequeño de tamaño micrométrico, ¿cierto?, en que conviven células óseas, no óseas, del tipo endotelial, del tipo inflamatoria, es de un interés extremadamente alto para los investigadores, y algunos ejemplos o evidencia de eso ya existen, ¿cierto? La falla, como les dije, aséptica, que no es atribuible a una bacteria, ¿cierto?, y que es básicamente la reacción a cuerpo extraño que presentan las múltiples reemplazos de articulaciones, que son básicamente implantes en que se liberan partículas al medio ambiente, a partir del roce de dos estructuras, en este caso el cótilo, ¿cierto?, con su cavidad protésica, o del polietileno que subyace, ¿cierto?, al material de reemplazo articular, el cual, ¿cierto?, va a activar a estas células macrofágicas, que son fagocíticas por defecto, activando una cascada inflamatoria mediada por citoquinas inflamatorias del tipo interleuquina 6, 1, TNF-alfa, etcétera, las cuales por un lado van a ser activadores de la osteoclastogénesis de manera directa, pero por otro lado también van a promover la liberación o la secreción de ranquieles, que es otro factor proosteoclastogénico, es decir, estas partículas liberadas por el roce, ¿cierto?, de esta superficie protésica,
van a activar la cascada inflamatoria y osteolítica que explicaría la pérdida, ¿cierto? La osteolisis periprotésica, causando, ¿cierto?, la pérdida de estos implantes ortopédicos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hemos visto nosotros cuando recuperamos membranas periprotésicas de pacientes en los cuales se les cambió su primera prótesis de cadera por su segunda, y observamos la presencia de marcadores inflamatorios de células inmunes, ya notablemente, ¿cierto?, linfocitos T, ¿cierto?, del tipo CD3, CD4, CD8, en una ubicación perivascular, sobre todo. También identificamos linfocitos B, lo que hablaría de algún grado de adaptación de la respuesta inmunológica de tipo local. Pero lo que es más notable, ¿cierto?, lo que define a esto como una reacción a cuerpo extraño, es la presencia de células gigantes multinucleadas alrededor de las partículas de polietileno y de los iones de metal que se observan en estas membranas periprotésicas. A mayor aumento, nosotros podemos ver acá estas células multinucleadas que son positivas, ¿cierto?, para marcadores del tipo monocito macrofágico, es decir, de la línea mieloide, pero por otro lado son negativas para atrás, es decir, no estamos enfrente a células osteoclásticas, sino que estamos en presencia de células del tipo monocito macrofágico, y las cuales son positivas para los marcadores de linfocitos también. Por lo tanto, tenemos un microambiente en las membranas periprotésicas que favorecería, ¿cierto?, la liberación de mediadores proinflamatorios que estarían activando la osteolisis periprotésica y explicando este cuadro. Esto luego lo modelamos, ¿cierto?, en el modelo que ya les mencioné, en que experimentalmente se introduce un stem de titanio en el fémur distal del ratón, ¿cierto?, el cual está conectado mediante un tubito a una bomba de infusión continua en que le podemos dar, ¿cierto?, un factor quimiotáctico, en este caso CCL2, mutado, es decir, que no es capaz de atraer, ¿cierto?, macrófagos. El CCL2 es el nuevo nombre, ¿cierto?, del MCP1, ¿cierto?, factor quimiotáctico de macrófago, del cual es reconocido quimioatrayente, ¿cierto?, de macrófagos a partir de monocitos circulantes. Por lo tanto, esta proteína mutada es capaz, ¿cierto?, de disminuir la atracción. Si nosotros comparamos acá en rojo el control, donde tenemos una alta concentración de células monocitos macrofágicas en el sitio operado, los cuales se disminuyen notablemente al utilizar un MCP1 o CCL2 mutado, es decir, que pierde su capacidad de quimioatracción. Por lo tanto, el rol de la atracción química desde el sitio afectado, que se genera en el sitio afectado, y que llama, ¿cierto?, a los monocitos circulantes, se ve disminuido con un aumento, ¿cierto?, de la masa ósea en la zona intervenida. Por lo tanto, indirectamente lo que se está haciendo acá es controlar la quimiotaxis de macrófagos y con ello desactivar la cascada, ¿cierto?, o el eje inflamatorio que va a favorecer la formación ósea por sobre la resorción ósea en el sitio, en este caso, del fémur distal. Por otro lado, el gran aporte que tiene el uso de células inflamatorias, específicamente los macrófagos, va por el lado de estimular la formación. Así como mencionaba, ¿cierto?, que estos macrófagos son multitask y nos permiten entender la enfermedad osteolítica. Por otro lado, su fenotipo regenerativo nos van a ayudar a promover la formación de huesos. Y experimentalmente nosotros podemos polarizar, ¿cierto?, un monocito macrófago M0, ¿ya?, en un monocito macrófago M1, que tiene todas las características fenotípicas, ¿cierto?, de una célula inflamatoria, que libera y secreta citoquinas proinflamatorias al medio ambiente óseo. Y experimentalmente también podemos llevarlo a un fenotipo regenerativo M2, siguiendo, ¿cierto?, la nomenclatura de los linfocitos, TH1, TH2, se sigue la misma en macrófagos, el cual va a ser capaz de liberar o secretar factores de crecimiento, factores tróficos, que promueven la reparación ósea.
o sin añadir ningún tipo de elemento lo podemos mantener como monocitos indiferenciados. Bueno, utilizando experimentalmente protocolos para diferenciarlos en M1 o en M2 a través del uso del lipopolisacárido o interleuquina 4, ¿ya? Podemos experimentalmente llevarlos en 72, perdón, después de exponerlos 24 horas a estas citoquinas, los podemos llevar a los fenotipos requeridos. Y ustedes pueden ver acá cómo expresan, ¿cierto?, notablemente a través de una medición a través de citometría, un fenotipo absolutamente M2, ¿cierto?, a través de este marcador, y discretamente un fenotipo M1. ¿Ya? Es más fácil cambiar el fenotipo de un monocito macrófago a un regenerativo que a un proinflamatorio mediante el uso de LPS o interleuquina 4. Lo que pone en evidencia que los fenotipos son un abanico de expresión de marcadores, no es blanco-negro, sino que es una escala de grises donde predomina uno y también confirma el hecho de que sean células extremadamente plásticas, que pueden cambiar su fenotipo según el medio ambiente donde están. Bueno, luego de diferenciarlo, ¿cierto? Las pusimos en cultivo con células osteoblásticas formadoras de hueso, y al cabo de 3 semanas medimos la cantidad de matriz ósea que ha sido formada en una placa de cultivo tradicional de 2 dimensiones. ¿Qué es lo que observamos? Inicialmente, ¿cierto? Y llamativamente uno piensa, claro, voy a trabajar con células prediferenciadas, ¿cierto? M2, que son proregenerativas, probablemente voy a obtener más formación ósea con este tipo de fenotipo, lo cual fue rotundamente descartado por los resultados, dado que todos los fenotipos de macrófagos independientes, si era M1, M2 M0, fueron capaces de aumentar o promover la formación ósea de células en cultivo. Esto implica, nos hace pensar que el fenotipo se retiene por algún tiempo, pero lo que predomina es una naturaleza macrofágica. Es decir, hay factores que no eran hasta ese minuto del todo conocidos, que son secretados por estas células y que nos permiten pensar en que existe una interacción paracrina entre las células inflamatorias macrofágicas que van a promover la formación ósea. En un segundo experimento, ¿cierto? Volvimos a hacer exactamente lo mismo, llevarlos de un fenotipo u otro, pero al mismo tiempo nos quisimos responder la pregunta de qué pasaría si a este mismo macrófago proinflamatorio lo podríamos transformar en una célula anabólica, ¿cierto? Regenerativa, al ponerlos en cultivo con células autoprogenitoras. Y repitiendo el mismo esquema, ¿cierto? Ponerlos en cultivo, pero administrando la citoquina, ¿cierto? Correspondiente para transformar al M1 en M2 en distintos tiempos, nos dimos cuenta que solo, ¿cierto? Al cabo de 72 horas pudimos obtener una respuesta significativa. Y esto se puede ver acá, donde solo el grupo en que le administramos la citoquina proinflamatoria al cabo de 72 horas fue capaz de mejorar, optimizar la formación ósea al cabo de 3 semanas. Eso quiere decir que existe una ventana, ¿cierto?, de tiempo que correspondería experimentalmente a 72 horas en que predomina, ¿cierto?, o se necesita este rol inflamatorio para poder llegar a una mejor formación ósea. Secundariamente quisimos entender qué es lo que hay en este medio ambiente que favorece la formación de huesos, y pusimos células en cultivo, pero ya no en contacto físico, sino que separadas por una membrana, y analizamos el sobrenadante junto con corroborar, ¿cierto?, la formación ósea a 3 semanas, perdón, y medimos el sobrenadante, las proteínas presentes en el sobrenadante en 2 momentos del cultivo. Y nos pudimos dar cuenta que al cabo de 3 días, ¿cierto?, observamos, ¿cierto?, un aumento notable o significativo en la presencia de MCP1, ¿cierto?, o la quimoquina, ¿cierto?, atrayente de macrófagos, pero también nos dimos cuenta que existen factores proangiogénicos, de trofismo celular, que aumentaron, ¿cierto?, como el factor de crecimiento de insulina, el factor de crecimiento vascular
y CCL5 Rantes, que demostró estar presente en ese sobrenadante, explicando por qué, en parte, ¿cierto?, por qué cuáles son los mediadores químicos que están presentes en este cambio fenotípico de una célula inflamatoria a una célula regenerativa. Y esto es lo que nos hace proponer este modelo, ¿cierto?, de 72 horas, las cuales estarían absolutamente reguladas por la inflamación aguda, dependiente de células proinflamatorias. Y al cabo de 72 horas comienza, ¿cierto?, la etapa de resolución de la inflamación, la cual va a dar pie al inicio de la remodelación de los tejidos. Y esto hace mucho sentido desde el punto de vista clínico al ver el postoperatorio luego de cirugía o de injuria o daño óseo o de algún tejido, en que se cumplen casi sistemáticamente el periodo donde hay predominio de signos inflamatorios de 2-3 días, y luego comienza una etapa de convalecencia, ¿cierto?, o de recuperación. Esto a nivel celular, pudimos observar que existe un correlato que nos permitiría explicarlo desde ese punto de vista con las limitaciones que presenta un estudio de este tipo. El punto a futuro, ¿cierto?, es exponer, ¿cierto?, estos modelos de estudio celular y a nivel de modelos animales, ¿cierto?, en un contexto clínico, y más desafiante aún es en modelos de envejecimiento, que es donde nosotros epidemiológicamente existen los problemas, porque los adultos, los niños, no tienen problemas de reparación de fractura y generalmente sus implantes son bien integrados. No así en tercera edad, donde comienzan los problemas. Y aquí pudimos medir, ¿cierto?, la expresión de marcadores inflamatorios, ¿cierto?, en estas mismas células, las cuales, ¿cierto?, en donde se compararon células viejas con células provenientes de ratones, ¿cierto?, todos estos modelos experimentales, jóvenes, en que la secreción de TNF-alfa, ¿cierto?, es notablemente mayor, ¿cierto?, en las células inflamatorias, en los macrófagos provenientes de sujetos viejos, independiente de la manera como fueron polarizados, ¿cierto? Se observó un aumento en esta expresión del marcador TNF-alfa, y por el contrario, ¿cierto?, la expresión de marcadores de anabólicos, ¿cierto?, también fue notablemente mayor en los sujetos jóvenes, lo que corroboraría el efecto de la edad, ¿cierto?, en la polarización de estos macrófagos, lo que haría, ¿cierto?, o predispondría un desafío mayor para tratar, ¿cierto?, la fractura, las lesiones óseas en modelos de envejecimiento. Por otro lado, bueno, existe este concepto que ya no es nuevo, pero que hace mucho sentido, el concepto de inmunosenescencia, y que estaría muy relacionado con la capacidad de reparación ósea que tenemos en los pacientes en tercera edad. Y por el otro lado, ¿cierto?, cuando medimos la capacidad formadora de hueso en sujetos, ¿cierto?, jóvenes, con viejos, notablemente la capacidad está disminuida, ¿ya? La capacidad de formación ósea es notablemente menor en los sujetos viejos. Y al mismo tiempo, ¿cierto?, tienen su batería inflamatoria significativamente más activada, es decir, tenemos células provenientes, células stem cells, ¿cierto?, que van a dar origen a células autoprogenitoras en un medio de cultivo, que son menos productoras de matriz ósea y más inflamadas luego del paso del tiempo. Por lo tanto, esta modulación inmunológica de la remodelación ósea tiene dos aristas, ¿cierto? Notablemente a través de los macrófagos, lo que puedo hablar de mi experiencia, por un lado promoviendo o disminuyendo la activación de osteoclastos, pero por otro lado también promoviendo la regeneración ósea mediante los fenotipos regenerativos. Actualmente estamos humanizando estos modelos, es decir, toda la información que proviene de los modelos murinos, básicamente, los estamos llevando a células humanas para reproducir estos hallazgos a nivel de cultivo,
y probarlos en un modelo de reparación ósea en un modelo in vivo. Dejo aquí mis datos, le agradezco mucho la invitación nuevamente y quedo dispuesto a responder preguntas. Muchas gracias.